Cordial saludo. En este momento les presentaré la ponencia titulada Aspectos intervinientes en el proceso de diseño e innovación educativos en y con tecnología. Mi nombre es Francisco José Campuzano Cardona, soy docente de la Universidad de Antioquia y en esta ocasión me encuentro cursando la especialización en Educación Superior y Transformación Digital. Lo primero es que el diseño educativo es la base para lograr la innovación en una sociedad del conocimiento que está en constante cambio. Vemos entonces que esos tres conceptos, diseño, innovación y sociedad del conocimiento, se encuentran entrelazados. Entonces el diseño, que es esa base para estructurar las experiencias del aprendizaje, la innovación, que es el proceso dinámico que transforma la educación, y la sociedad del conocimiento, que es el contexto en el que se desarrollan las nuevas generaciones. Entonces, en el diseño hay que considerar que hay que diseñar para innovar en la educación. Entonces, el diseño educativo es el punto de partida para transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Ahora, la innovación, hay que pasar entonces desde el diseño hasta la innovación educativa y que sea significativa. Entonces, hay que considerar además que la innovación educativa no es solo un producto aislado, sino que es un proceso dinámico que responde a los retos de la sociedad actual del conocimiento. En ese sentido, entonces, hay que considerar que la sociedad actual del conocimiento está en constante cambio y que, por tanto, el diseño educativo debe ser flexible, creativo y debe ser crítico. Vemos entonces que el diseño y la innovación educativa son conceptos y procesos que están estrechamente relacionados, son interdependientes y que de este modo entonces se ven afectados por diferentes factores que deben ser considerados para lograr un diseño educativo que sea realmente innovador. De este modo entonces el objetivo de este trabajo es presentar algunos aspectos que, según la evidencia reportada en literatura, tienen efecto sobre el diseño y la innovación educativos. La metodología que se siguió en este trabajo, entonces hay que considerar que es un estudio cualitativo retrospectivo basado en una revisión de narrativa limitada de la literatura. Con esto queremos hacer referencia a que no se buscó lograr exhaustividad ni sistematicidad en la búsqueda. Es una revisión que es exploratoria, sin embargo, permite establecer aspectos que tienen evidencia en la literatura de su efecto sobre el diseño y la innovación educativos. Lo primero entonces fue una selección conveniente de estudios, básicamente por disponibilidad. De estos entonces se hizo una identificación de evidencias y con eso se establecieron las tendencias o esos aspectos que tienen efecto según la literatura sobre la innovación y el diseño. Veamos entonces los resultados de la discusión de los mismos. Como primer resultado, el primer grupo, digamos, de elementos, aspectos que están relacionados con la innovación y el diseño educativos son los pensamientos sistémicos. Entonces aquí tenemos primero el pensamiento de diseño, que es una metodología iterativa para generar soluciones educativas contextualizadas y que generalmente está aplicado al diseño curricular para lograr que este esté centrado en el estudiante y que este sea el protagonista. Tenemos adicionalmente el pensamiento creativo, que es esa capacidad de generar ideas originales y alternativas, y tenemos el pensamiento crítico, que es esa capacidad que se tiene de hacer evaluación reflexiva y fundamentada para tomar decisiones bien informadas. Estos dos, digamos, formas del pensamiento son habilidades que se pueden cultivar en los estudiantes. Se pueden cultivar mediante el fomento de la participación, la colaboración, la comunicación, utilizando metodologías activas, incrementando la motivación o utilizando herramientas que favorezcan un aprendizaje que sea auténtico. Ahora, la interrelación de todas estas, entonces, llega a la integración de esas tres formas de pensamiento nos permite entonces lograr o potenciar de alguna manera esos aprendizajes para que sean más innovadores. De este modo, entonces, el pensamiento crítico, creativo y de diseño son habilidades del siglo XXI que permiten enfrentar problemas reales. Esto es algo que hay que considerar y que es importante. Bueno, otro grupo grande de situaciones o de aspectos relacionados con la innovación educativa y con el diseño educativo son las generaciones actuales, las nuevas generaciones y esas brechas que aún persisten. Entonces, las generaciones actuales, en ese sentido, hay que considerar que son estudiantes que tienen unas capacidades diferentes, son estudiantes que son multitarea, que tienen capacidades de pensamiento paralelo y tienen formas diferentes de aprender. En ese sentido, entonces hay que considerar esas formas distintas en las que ellos aprenden. Hay que considerar en el diseño y en la innovación que ellos aprenden haciendo, pensando sobre conexiones sencillas, pensando sobre conceptos, criticando, evaluando a otros, creando conocimiento, aplicando ideas y compartiendo el conocimiento. Adicionalmente, estas nuevas generaciones tienen sus propias debilidades. Entonces, por ejemplo, hay baja concentración o hay bajo desempeño cuando los sistemas son muy tradicionales. Entonces, hay que buscar que el diseño y la innovación, estos se ven afectados porque tienen que adaptarse de forma tal de que estas debilidades no sean obstáculos en la construcción del conocimiento. Y finalmente tenemos las brechas. Estas brechas que están asociadas a las competencias digitales, que tanto pueden bien tener o no los docentes y los estudiantes, brechas asociadas al acceso a la tecnología y esas brechas cognitivas que hablan de las brechas cerebrales entre docentes y estudiantes. Es un concepto interesante que hace referencia a esa diferencia que existe en la forma de pensar de ambos, digamos, de ambos actores del proceso educativo. Ahora, estas brechas a veces se ven exacerbadas cuando se considera entonces que a veces la formación docente no es la apropiada y además de eso se consideran las creencias del profesorado sobre enseñanza, aprendizaje y tecnología que finalmente modulan esa forma como realmente se implementa o se sostienen esos cambios en el tiempo. Bueno, finalmente hay otro gran grupo y es las tecnologías emergentes y las metodologías activas que también tienen efectos sobre la innovación y el diseño.
educativos. Entonces, las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes que hay ahora, hay muchas, por ejemplo, podemos citar el modelado 3D, la impresión 3D, la realidad aumentada, la realidad extendida en general, que son tecnologías que transforman la forma o la experiencia educativa. Ahora, aquí es importante considerar que cuando se incluyen estas nuevas tecnologías, el objetivo debe ser siempre garantizar un rol activo y participativo del estudiante, así como propiciar que los enfoques sean colaborativos. Ahora, otra gran tecnología que es interesante y que tiene bastante acogida es la inteligencia artificial y tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, entonces está el hecho de que permite la personalización del aprendizaje y previene riesgos académicos. En ese sentido, entonces también facilita la accesibilidad y la personalización, de modo que considera particularidades de los estudiantes para facilitar entonces la inclusión y la accesibilidad para todos y hace análisis de muchas cosas, de tendencias, estilos, ritmos, para de este modo personalizar el aprendizaje. Adicionalmente, la IA puede ser utilizada para automatizar tareas y fomentar el aprendizaje colaborativo. En ese sentido, el aprendizaje colaborativo, la IA puede fomentar ese aprendizaje colaborativo porque puede, por ejemplo, conectar estudiantes en diferentes contextos o participar como miembro en un equipo o asignar tareas en los equipos. Finalmente, entonces, están las metodologías activas, como por ejemplo el aula invertida, el aprendizaje basado en problemas y en equipos, y aquí lo relevante es considerar que estas metodologías activas se deben de integrar a estas tecnologías emergentes. Ya esas metodologías están establecidas, digamos, están probadas, entonces lo necesario es hacer una integración con estas tecnologías emergentes para lograr entonces una innovación educativa. Bueno, como conclusiones entonces tenemos que el pensamiento de diseño crítico y creativo son claves para construir el conocimiento y de este modo lograr innovación educativa, ya que permiten soluciones contextualizadas y aprendizajes con criterio. Por otra parte, tenemos que la innovación educativa requiere reconocer las características de las nuevas generaciones y atender las brechas digitales referentes al acceso y también las brechas cognitivas que aún persisten en la sociedad actual del conocimiento. Y además tenemos que la integración de tecnologías emergentes con metodologías activas pueden garantizar aprendizajes profundos, significativos, colaborativos y motivadores y que pueden estar centrados en soluciones que son reales. Esas son las referencias que se utilizaron en esta revisión y sin más agradezco mucho su atención.